Muy bien, Marcos capítulo 14, versículos del 53 en adelante. Si usted le encontró la cita bíblica, dígame. Si no, tranquilo, tranquila, tenemos toda la tarde para estar aquí y poder leer la bendita palabra del Señor. Muy bien, vamos entonces a leer la Sagrada Escritura y vamos a empezar en el versículo 53. Tome atención a la lectura, por favor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro, diga Pedro, muy bien, le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Verso 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, ¿qué dijeron? Bueno, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él, ¿qué dice? Callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces Pedro, abajo, en el patio, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas de este sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús. Mas él le negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por esta hermosa palabra que nos das. Que sea de edificación para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro espíritu, para todo nuestro ser. Y si hay alguien aquí, Señor, que realmente necesita esta palabra, Señor, úsala, porque ella no volverá vacía. En los corazones que quieran humildemente recibirla, aceptarla y obedecerla. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Te pregunto, a usted también que nos estás viendo desde el otro lado, ¿te has sentido alguna vez como que tu vida se detuvo? Quizás por un error cometido, quizás por un divorcio, por una situación, una crisis. Sentiste que tu vida se detuvo y que ya no hay más que hacer, ya no hay para dónde ir. Estás como atrapado
o has estado como atrapada sin saber qué hacer y piensas que ya no hay esperanza y no hay nada más que se pueda resolver. Has cometido un error y te cuesta levantarte. Te sientes desplomado pensando que el mundo se acabó, llora desconsoladamente. Pues no estás solo, no estamos solos. En la Biblia hay personajes que experimentaron esta situación en sus vidas de sentir como que su vida se había detenido. Pero por la gracia y la misericordia de Dios fueron perdonados y fueron restaurados. ¿Cuántos dicen amén por esto? Seguimos hablando acerca de esta nueva serie que empezamos, conectándonos con la Semana Santa que hoy empieza. Óigame, estos niños que pasaron adelante y recitaron tan bien estos versículos, ¿verdad, hermanos? Nos han retado a nosotros a aprender de memoria la palabra del Señor. Hicieron un buen trabajo. ¿Por qué? Porque estaban recordando la entrada triunfal de Jerusalén a Jerusalén y celebrando Hosana, Hosana. Bueno, esta serie se enfoca justamente en aquellos últimos lugares que el Señor Jesús se dirigió. Le estamos siguiendo el rastro, sus pisadas del Señor Jesucristo. Y hoy nos toca investigar lo que pasó en este nuevo lugar, el patio del palacio. Allí encontramos al Señor Jesús, que fue tomado después de haber estado clamando en el Getsemaní y ganando esa victoria, llevado al sumo sacerdote a enfrentar un juicio, pero un juicio injusto. Yo no sé cuántos de los que están aquí han enfrentado un juicio alguna vez y ha sido injusto. Bueno, no está solo. Jesús enfrentó 6 juicios injustos, totalmente ilegales a la luz de la ley judía. Totalmente ilegales. Había mucho en el proceso judío para proteger los derechos de los acusados. Todo fue ignorado, todo fue tirado a la borda. Lo importante era acusar a Jesús y sentenciar a Jesús a muerte. Jesús en un juicio injusto se encontraba, pero no como una víctima, sino que estaba allí cumpliendo con la voluntad de su Padre. Por supuesto, se levantaron acusaciones muy falsas contra él. Incluso si usted puede abrir su Biblia nuevamente y ver esa falsa acusación al cual le imputaron y le dijeron delante del sumo sacerdote, cuando en el versículo 58 dice: tú dijiste, yo derribaré este templo hecho a manos y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Hermanos, esta era una acusación falsa, falsa de toda falsedad. Usted puede ver en la palabra del Señor, puede luego en casa revisar Juan, por ejemplo, capítulo 2, versículo 19, donde registra claramente que el Señor estaba hablando de su cuerpo. Cuando se refirió al templo, Jesús dijo las palabras reportadas por sus falsos acusadores, pero no este punto de este templo hecho a mano. Todo eso era una falsedad. El Señor estaba allí injustamente siendo procesado delante de este sumo sacerdote. Por supuesto, se escandalizaron con estas acusaciones porque, déjeme decirle, el templo era sagrado y con el templo no se podía meter nadie. Era una obra que había consumado 26 años de construcción. Incluso cuando Jesús entraba al templo, todavía había hombres trabajando en este templo. Imagínate lo sagrado del templo para los judíos y también para los romanos. Dice la palabra del Señor que lo acusaron falsamente a Jesucristo. En el versículo 60 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Sabes que Jesús no respondía nada? Él, dice la escritura, estaba callado y nada respondía. Esto no es una coincidencia. Esto es parte del cumplimiento de las profecías mesiánicas acerca de Jesucristo, el cual lo encontramos en la palabra del Señor. Si quiere, vea la pantalla y va a aparecer el pasaje de Isaías capítulo 53, versículo 7, donde dice que el Señor Jesús, o el Mesías, sería oprimido y afligido, pero no dice abriría su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Y es exactamente lo que vemos aquí, el cumplimiento de esta profecía mesiánica. El Señor Jesucristo es el Mesías prometido y él estaba cumpliendo todo lo que se había dicho de él. Por supuesto que luego lo
lo ejecutan en una cruz, pero el Señor al tercer día resucita. ¿Cuántos dicen amén? Este próximo domingo vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo y vamos a ver otro lugar especial. Vamos a analizar ese otro lugar donde el cuerpo del Señor estuvo. Pero ese no es el final de la historia. La palabra de Dios nos dice que luego el Señor ascendió a su Padre. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 lo dice claramente. Y también el Salmo 110, versículo 1, donde dice: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. E Isaías 52, 8 dice: una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Porque así como Él vino, se entregó y murió por nuestros pecados y resucitó y ascendió adelante de la presencia de su Padre a su diestra, también la Biblia dice que Él regresará. ¿Cuántos creen eso? Él volverá a buscar a su iglesia. Así que no era el final para Jesús, nada que ver. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 61 de Marcos 16, mira lo que dice aquí el Señor. Dice: y Jesús le dijo: yo soy. Wow. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En cristología, en el estudio de la doctrina del Señor Jesucristo, hay muchos detractores en cuanto a que si Jesús era divino, era Dios. Algunos dicen: no era divino, era simplemente un hombre bueno. Otros dicen: era divino y no se encarnó en un hombre. Pero aquí mismo dice el propio Señor Jesucristo que Él acepta su divinidad. Jesucristo es Dios. Él dice: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy coigual con el Padre, coigual con el Espíritu Santo. Y si estoy aquí es porque he venido a cumplir una tarea. He venido a rescatar a la humanidad de sus pecados. Pero el Señor lo acepta. Hay muchos que dicen: no, jamás el Señor Jesús dijo que Él era divino. No, aquí está excelente el ejemplo. Cuando el sumo sacerdote le pregunta en el 61: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Él dice: yo soy. Y no solamente eso: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No hay duda alguna que Jesús sabía quién era Él. Jesús no tiene ninguna duda de quién es Él. Por eso lo dice y lo manifiesta. Gloria a Dios. No es que el Señor tenía un problema de identidad. Él sabía quién era, Él sabía de dónde venía, a qué estaba haciendo en la tierra y hacia dónde iba. Qué importante es tener esta seguridad como creyentes del Señor. Qué importante es saber que nuestra identidad está en Cristo y que Dios nos creó. Yo no desciendo del mono, yo fui creado por Dios. Y estoy aquí con un propósito y tú estás con un propósito y un plan. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, dice la palabra de Dios que somos salvos, eso, y nos imputa la justicia de Jesucristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo tengo una patria celestial que me espera allá en el cielo. Yo no vivo buscando la opinión de los demás. Yo no vivo buscando el agrado de los demás. Yo soy hijo de Dios. Y usted es hija de Dios, hijo de Dios. Alábelo porque Él vive y Él ha hecho una obra en tu vida. Y nada ni nadie podrá arrebatarte de la mano de Dios. Jesús estaba seguro de quién era Él. Pero aquí entra a tallar el otro personaje de la historia. ¿Quién? ¿Quién? Dígalo en inglés. Ya se olvidó. Pedro. Hermanos, esta es una de las historias más tristes y difíciles de comprender. Pedro, el gran hombre impulsivo, el que estaba dispuesto a morir por Jesús, en el momento más crítico de su vida, niega a Jesús y lo traiciona. Pedro niega a Jesús la noche antes de ser crucificado. 3 veces se le preguntó a Pedro si era uno de los seguidores de Cristo y 3 veces dijo
no, no lo soy. Y lo peor, luego lo vamos a ver, él maldice y jura. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Probablemente tú estás aquí diciendo, bueno, yo no haría eso. Yo me he preguntado si es que yo hubiera hecho exactamente lo mismo o no. Pues déjame decirte una cosa, muchos de nosotros somos como Pedros, porque negamos a Jesús con nuestro silencio cuando tenemos que hablar. Porque nos embarga la vergüenza, porque nos embarga el temor, y al final terminamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Pedro. No lo conozco, pastor, yo nunca haría eso. Con el silencio hacemos eso. Cuando no le decimos a quienes conocemos, Cristo vive, Cristo es real, Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo fue enterrado, Cristo resucitó, Cristo viene, y en Él encontramos la salvación y el camino hacia el Padre. Lo negamos con nuestro silencio. ¿Te ves profundamente preocupado por la salvación de los inconversos? ¿Te preocupan tus vecinos, tus compañeros de trabajo a tal punto que oras por ellos y lloras por sus almas? Bill Bryan, fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo, dijo: aquí en los Estados Unidos 1/3 de todos los adultos profesan ser nacidos de nuevo. 1/3. Cristianos evangélicos, pero tenemos un serio problema. Estos hechos no están reflejados en la vida de nuestra nación. Según nuestra encuesta, tan solo 1% comparte su fe en Cristo. Evidentemente algo trágico está ocurriendo. 1% comparte su fe. ¿Sabes? Yo no puedo especular, no puedo garantizar qué le dolió más a Cristo, si fueron los clavos o fue la traición de sus amigos, que al final de su hora, en el momento más crítico de su vida, todos huyeron y Pedro, el que era de su círculo de amigos más íntimo, lo negó y maldijo y juró que no lo conocía. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué reaccionó Pedro de esa manera? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué hizo esto Pedro? ¿Cómo llegó a este punto? Es impetuoso Pedro, que salió en su defensa cuando lo vinieron a coger. Incluso estuvo dispuesto a desenvainar su espada, le cortó la oreja a uno de los soldados. Ese impetuoso Pedro ahora lo niega de una manera tan burda, tan elemental, tan franca, diríamos tan inminente, sin remordimientos. No lo conozco. Bueno, hay probablemente 2 errores que cometió Pedro y que muchas veces lo cometemos nosotros también. El primero de ellos, no oró. Pedro le falta oración. La falta de oración trajo este problema a Pedro de la negación. ¿Se acuerdan en el Getsemaní el domingo pasado, cuando Jesús les dijo que orasen y velasen, y no lo hicieron, y por el contrario se quedaron ¿qué? Dormidos? Ahora vemos las consecuencias. Cuando tú y yo abandonamos la oración, cuando dejamos de doblar rodillas, cuando dejamos de interceder y rogar al Señor, ¿sabes qué empieza? La autosuficiencia. Empieza en nosotros esa supuesta capacidad que yo puedo enfrentar la tentación porque yo soy, yo sé, yo vengo de aquí o de allá, o yo tengo el poder, y el enemigo nos zarandea y terminamos como un Pedro, rendido ante la tentación. Le faltó oración, pero no solamente le faltó oración, sino que además el otro error fue seguir a Jesús de lejos. ¿Se dio cuenta cuando leímos la lectura lo que dijo? Y Pedro le seguía de lejos. Pedro estaba de lejos cuando Jesús le dijo: vengan y síganme, estén conmigo. Pedro le seguía de lejos, a tal punto que pudo reunirse en una fogata con los impíos y parecer como que si nada pasara. ¿Sabes qué? Cuando nos apartamos de Jesús y empezamos a seguirle de lejos, no nos sorprenda las cosas que van a venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos convertimos más y más vulnerables al ataque del diablo, porque estamos lejos de Jesús.
Y no podemos seguir a Jesús así. El Señor no está buscando discípulos secretos. Él quiere que los sigamos de cerca junto a Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Pedro, el mismo Pedro que afirmó que moriría con Jesús, lo negó 3 veces. Y el gallo canta y le recuerda las palabras que antes le había dicho Jesús a Pedro de lo que él iba a hacer. El arresto de Jesús hizo un impacto en Pedro y lo movió. Pedro tenía una razón, una aparente razón para negarlo. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál era la razón de Pedro? Acá vamos a especular, pero probablemente la razón de Pedro era la cruz romana. ¿Escuchó? Pedro tenía miedo de la cruz. Pedro sabía que si él estaba cerca de Jesús, Pedro sabía que si él se mostraba tal y como era, soy un discípulo de Jesús. Si él hubiera orado en el Getsemaní y él hubiera doblado rodillas y le hubiera dicho: Señor, tengo miedo, Señor, oh Padre eterno, ayúdame, porque probablemente yo termine como Jesús en una cruz colgado. Señor, ayúdame en mi debilidad. Oh Señor, quiero ganar esta batalla en mis rodillas y quiero levantarme e ir seguro si es necesario morir por mi maestro. Pero no oró, cayó en tentación, sucumbió, negó al maestro, porque Pedro le aterraba la cruz romana. Saben que los romanos usaban la cruz para castigar a los malhechores, a aquellos que iban o hacían cosas en contra de la ley romana, y terminaban en las cruces, y esos cuerpos incluso los dejaban puestos allí por días. Pedro había escuchado probablemente el horror de esos delincuentes que clamaban por ayuda en las cruces. Pedro había visto la sangre, Pedro había visto la muerte por asfixia de tantos y tantas personas. Pedro se llenó de temor, dijo: no, yo no quiero terminar así. Prefirió el temor de los hombres que el temor a Dios, negando a Jesucristo. Lo negó. Quizás tú eres un poco más impetuoso y preferirías coger la espada de la palabra de Dios para defender a Jesús. Sin embargo, hermanos, creo que nos parecemos mucho más de lo que nos imaginamos a Pedro. ¿Por qué no hacemos algo? Reflexionemos un poco y preguntémonos, acerquémonos a la fogata, a ver cuán calientes y fervorosos estamos o cuán enfriados estamos. ¿Hace cuánto le has compartido tu fe a una persona? ¿Cuándo fue la oportunidad que tuviste de tenderle una mano a un inconverso? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a alguien de la cruz? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a una persona: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo en esta pandemia? Porque la única manera, la única solución y la única esperanza segura para nuestras almas. No, a veces no lo hacemos. Simplemente callamos. Y tenemos temor, porque si le predicamos, si le enseñamos, si le hablamos acerca de la ofensa de la cruz a las personas, probablemente perdamos su amistad. Probablemente nos digan: oh, otra vez con eso. Probablemente corten con nosotros, no quieran saber de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno abre la Biblia y habla lo que la palabra de Dios dice, a veces incomoda y la gente lo rechaza, no lo quiere escuchar. Prefieren caminar como están caminando y vivir como caminan. Pero ¿sabes qué? Ese no es un problema tuyo. Nuestra responsabilidad es compartir de Jesucristo. No salvamos a nadie. El que salva es el Espíritu Santo de Dios. Pero si nos callamos, Dios no va a usar el silencio. Y es la peor traición para Jesús, nuestro silencio, como el silencio de Pedro. Ahora, Pedro no tiene ninguna duda de quién es Él y lo que tiene que hacer. Igual como Jesús, Él no tiene ninguna duda de quién es Él. Incluso la gente le dice: tú hablas como uno de ellos. Óigame, es que era inevitable esconderse, era inevitable pasar desapercibido, porque eso es lo que quería hacer Pedro cuando incluso hablaba como
como Jesús. Se conducía como uno más de los discípulos de Jesús. Pero no tiene duda de quién es Él y lo que tiene que hacer. ¿Qué si hubiera hecho lo contrario? ¿Qué creen que hubiera pasado con Pedro? Óigame, ha sacado la espada horas antes, ha cortado una oreja a un soldado romano. Te aseguro que Pedro iba para la cárcel. Igualmente iba a ser expuesto a un juicio y probablemente lo hubieran hallado inocente o culpable. Culpable. Y hubiera tenido la misma suerte que su maestro, crucificado en una cruz. Dice la palabra del Señor en el versículo 72. Yo lo tengo en esta versión, no sé si lo pueden poner, hermanos. Dice la Nueva Traducción Viviente: inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. ¿Y sabes cómo termina ese versículo? Y se echó a llorar. Ahora, yo no sé, ver a una dama llorar. Las hermanas lloran, las mujeres lloran, hermanas. No se pongan a llorar, por favor. Pero ver a un hombre llorar no es común. ¿Sabe lo que dice Lucas? Que Pedro lloró amargamente. Una cosa es llorar y otra cosa es llorar con amargura, con dolor. ¿Cómo pude en el momento más crítico en la vida de Cristo negarlo? ¿Cómo pude en el momento más crítico caer en este error? ¿Qué error cometí? Pero no solamente cometí el error, sino que lo juré. Y Pedro sabía que se estaba poniendo en un lugar complicado. ¿Por qué? Porque él estaba jurando delante de todos y de Dios que no conocía a Jesús, e incluso maldiciendo. ¡Qué fuerte! Hermanos, Pedro se vio a sí mismo como un perdedor, un mentiroso, un traidor, y uno que invocó la ira de Dios sobre él mismo en negación a su Mesías para salvar su propio pellejo. Quizás él recordó las palabras que momentos antes Jesús declaró: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Pero no solo negó y traicionó al hombre que le había prometido toda su confianza, todo su apoyo y su fidelidad, sino que además, durante todos estos 3 años, sino que además lo abandonó frente a sus acusadores, dejándolo morir solo en esa cruz. Además se incriminó a sí mismo frente al tribunal de Dios, pronunciando su maldición y juramento. ¿Sabes qué? Yo le he llamado a este mensaje el día que mi vida se detuvo, porque creo que eso es lo que quizás Pedro pensó. Y si pudiera estar aquí, Pedro nos diría: quiero decirles, hermanos, y contarle mi experiencia, el día que mi vida se detuvo. El día que mi vida se detuvo por un error que cometí. También Jesucristo enfrentó un momento en el que su vida se detuvo entre el cielo y la tierra al venir a salvarnos. Pero qué diferente, ¿verdad, hermanos? Porque esa pausa tuvo un propósito, y Él valientemente fue a la cruz y murió por nuestros pecados. ¿Cuántos alaban a Jesús? Alábelo porque Él es Dios. Alábelo porque Él sí no tuvo vergüenza. Él sí no tuvo reparo. Él no lo pensó 2 veces. Él se dio completamente y fue a la cruz porque te amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Filipenses 2, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: Jesús se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Te pregunto, ¿qué estás haciendo tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Dónde lo tienes en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús
en tu vida, en tu familia. Ahora ustedes, hermanas, que han dedicado a sus hijos al Señor, tienen un desafío para poner a Cristo en el primer lugar de sus vidas, de esas criaturas y de su familia. ¿Qué estás haciendo tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Dónde está en tu vida? ¿Cuál es la relación que tienes con Él? ¿Lo buscas solamente el domingo o está presente todos los días de tu vida? ¿Le das tu adoración, le das tu entrega, tu servicio porque Él ha hecho lo que nadie haría por ti? ¿O solamente piensas en Jesús el día domingo cuando vienes a la iglesia? C.S. Lewis dijo: podemos señalar de pasada que nunca se le consideró un mero maestro moral. Él no produjo ese efecto en ninguna de las personas que realmente lo conocieron. Produjo principalmente 3 efectos: odio, terror y adoración. No había rastro de personas que expresaron una leve aprobación. O lo rechazas o lo recibes, pero no podemos estar en el medio. O es el Salvador y Señor de tu vida o no lo es, punto. O somos de Él o no somos de Él. O nos entregamos a Él y le seguimos fielmente o no lo hacemos. No hay términos medios. Hermanos, Pedro lloró amargamente su traición. Cayó en el punto más bajo de su vida. Pero la historia de Pedro no termina aquí. La historia de Pedro no terminó aquí. Tampoco debería terminar la tuya. Pedro sabía que sus acciones lo habían puesto irrevocablemente, o así él creía, bajo la ira de Dios. Pero mientras que Jesús sabía que pronto experimentaría el derramamiento total de la ira de Dios, para que Pedro y los demás que pusieran su fe en Jesús no tendrían que hacer lo mismo. En otras palabras, Jesucristo también murió por esa traición que cometió Pedro. En otras palabras, Jesús le iba a demostrar a Pedro que aún sus traiciones fueron llevadas a la cruz del Calvario por él mismo, por Jesucristo mismo. Bueno, la historia de Pedro no acabó aquí. La palabra de Dios nos dice que más tarde el Señor resucitado se le apareció a Pedro. El Cristo resucitado se le apareció a Pedro y le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Oh, Dios mío, Jesús, al que traicioné, al que yo me quedé callado cuando me necesitó en el momento más crítico, ahora me dice: ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces le preguntó Jesús a Pedro: ¿me amas, Pedro? El Señor le dice: Jesús, tú sabes que te amo. Cargo con este dolor, esta traición en mi corazón. Estoy arrepentido. Muy distinto a lo que Judas hizo. Judas sintió remordimiento, Pedro sintió arrepentimiento. Y Jesús aceptó su arrepentimiento. Lo llenó de su gracia y su misericordia. Y le dijo: Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, tengo un trabajo para ti. Pedro, no he terminado contigo. Pedro, tu derrota no es tu final. Vas a empezar de nuevo, porque mi gracia y mi misericordia están disponibles para ti. Pedro, caíste, pero conmigo te levantas. Pedro, has sido derrotado, pero en el nombre mío te levantas, porque tengo trabajo para ti. Pedro, este no es el final de tu vida. Pedro, yo voy a hacer algo grande contigo. Pedro se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva y murió como su Señor Jesucristo, y fue lleno del Espíritu Santo, un gran hombre de Dios. La Biblia tiene 2 libros escritos por él: Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Hermano, hermana, yo no sé si tú te has identificado con esta historia. Y quizás le ha fallado a Jesús, te ha fallado a ti mismo, has fallado en un matrimonio, has fallado en una relación, has fallado por hacer aquello que sabías que no debías hacer. Guardaste silencio cuando debiste hablar, hablaste cuando debiste callar y piensas que todo está terminado. Te tengo una buena noticia. Pedro, ¿me amas todavía? Sí, Señor, yo te amo.
Sorry. Te abandoné. Guardé silencio. Te traicioné. No debía hacerlo, Señor. Soy débil. I'm sorry. Pedro, ¿me amas? Yo no he terminado contigo. Yo te voy a usar. Yo voy a usar tu vida de la manera como tú no te imaginas. Tu fracaso lo voy a convertir en una gran bendición. Tu historia va a animar a muchos que se sienten estancados en sus vidas, que se sienten como que su vida se ha detenido, que se sienten como que han fracasado como esposos, como padres, como hijos, como creyentes, como líderes, como pastores, como misioneros. Pero la buena noticia es que Jesús nos vuelve a preguntar: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo con todo mi corazón, con todo mi ser. Pues levántate, ahora lo vamos a hacer juntos todo. Lo vas a hacer con mi poder, con mi sabiduría. No he terminado contigo. Ese es el mensaje para ti. No he terminado contigo. Hijo, hija, levántate. Levántate de ese fracaso. Levántate de esa caída. Levántate de ese tropiezo. Yo tengo un trabajo que hacer contigo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, para ir terminando? Quizás tú estás escuchándonos, estás aquí por primera vez y has fracasado en la vida y te sientes tan identificado con esta historia y sientes como que tu vida se ha detenido. Y puedes decir: pastor, yo tengo una historia y le puedo contar el día que mi vida se detuvo. Cuando fui traicionado, cuando yo traicioné, cuando descubrí algo que estaba oculto, cuando sabía lo que tenía que hacer y no lo hice. Lo he arruinado todo, pastor. Me siento un fracaso. Creo que no hay esperanza para mí. ¿Me amas? ¿Me amas? Recibe mi misericordia, mi gracia y mi perdón, dice Jesús. Yo morí por esas caídas y fracasos. Yo morí por esos errores que cometiste. Yo pagué por todo lo que tú hiciste. Es momento de levantarte. Deja el pasado. Vuelvo a empezar. Vamos a hacerlo juntos. Estas son las buenas nuevas de la Semana Santa. Cristo vino y murió por nuestros errores y nuestros fracasos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Cristo derramó su sangre literalmente porque Él era 100% hombre. No es que era un humo, un espíritu. Jesucristo fue hombre 100%, con una naturaleza humana, pero sin pecado, porque Él nunca pecó. Pero Él se hizo maldición por nosotros. Se hizo pecado por mí y por ti. Tomó los pecados de todos nosotros y pagó por lo que tú y yo deberíamos haber pagado. Y en la cruz murió. Murió literalmente. El Cristo hombre murió. Pero la historia no quedó allí. Al tercer día volvió a vivir. ¿Cuántos alaban a Dios? Él vive. La tumba está vacía. Venga el próximo domingo, le voy a explicar por qué. La tumba no pudo retener a Jesús. Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Él vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y tiene el poder para cambiar tu vida y levantarte de esa caída y ese estancamiento en el que te has encontrado. ¿Por qué? Porque si la tumba no pudo retener a Cristo, no hay problema, pasado y fracaso que no pueda retenerte, para que Dios te levante y te pueda usar para su gloria y para su honra. Pero ven a Él arrepentido y dile: Jesús, te amo, dame una oportunidad, quiero volver a empezar.
Mientras que tengas aliento, mientras que el corazón te lata en el pecho, mientras estés aquí del otro lado, hay esperanza para ti. Ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo, pídele perdón por tus errores y fracasos. Recíbelo en tu vida como Señor y Salvador personal y hazlo Rey de tu existencia. La Biblia dice que haciendo esto serás salvo. Salvo del pecado, de la condenación eterna, salvo de la perdición eterna. Y Él te dará un nuevo propósito y una vida nueva para que la vivas. Los mejores años de tu vida están por venir. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Me amas? ¿Me amas? Esta es la oportunidad para responderle a Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Oh Señor, esta historia que es tan fuerte, pero también nos deja una gran enseñanza. Mientras que estamos orando, amigo, amiga, joven, jovencita, jovencito, o tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla, nunca has aceptado al Señor a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Nunca has rendido tu vida a Él. Hazlo ahora. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Recíbelo. Pastor, quiero recibirlo. Quiero que Él perdone mis pecados. Ahí donde estás, haz una oración. Cierra tus ojos y dile estas palabras a Jesús. Jesús, me arrepiento de todo corazón por todos mis errores y fracasos cometidos. Mi vida se ha detenido y te necesito. Ten piedad de mí, Jesús. Hoy decido creer en ti. Hoy decido tenerte a ti, mi vida, como mi Señor, Salvador y Rey. Y te seguiré por siempre, Jesús, y seré un discípulo tuyo. Lo decido hoy. Cruzo la línea, me hago un cristiano creyente de Jesucristo. Ahora, en el nombre tuyo, Jesús, hago esta oración.